Bueno, muchas gracias por sumarse a esta clase de contenidos relacionados con el primer parcial de la materia de costos y presupuestos. Yo soy el profesor Mariano Romero, profe Mariano más coloquialmente. La consigna va a ser revisar algunos, no vamos a mencionar todos los conceptos, pero vamos a mencionar algunos de los conceptos principales más importantes para este primer parcial, ¿no? Comenzando específicamente por el concepto de costos, concepto esencial que hace a la materia, que tiene que ver justamente con entender qué significa. Y bueno, un costo es cualquier recurso, cualquier elemento que se utilice para obtener un resultado, típicamente un producto. Cuando decimos producto puede ser un bien o un servicio, pero bueno, no necesariamente, digamos, vamos a hacer referencia a productos, es decir, el costo de algo, ese algo puede ser cualquier cosa, y va a ser el resultado de un proceso. Si ese proceso es específicamente un proceso productivo, y bueno, los resultados sí serán productos. Y el costo va a ser justamente la vinculación esta entre los recursos y los resultados. A los recursos también se les denominan factores, ¿no? Factores o elementos de costo, ya vamos a ver. Y los resultados son estos, bueno, básicamente cualquier cosa, si es específicamente un producto, ahí va, y la vinculación tiene que cumplir dos requisitos. Es decir, no puede ser cualquier tipo de relación, sino que tiene que ser un requerimiento esencial que sea esa vinculación obtenida en condiciones normales, es decir, una situación extraordinaria o normal no será un costo, ¿no? Por ejemplo, no sé, se incendió fuego el depósito, chocó el camión cuando venía, no sé, se cortó la luz, todo este tipo de cosas, uno no lo puede cobrar, no le puede decir al cliente, te coticé 10 horas de trabajo y como se me cortó la luz, te voy a cobrar más. No, bueno, es un problema de uno, digamos, lo normal es que se haga en 10 horas, dadas las situaciones, o decirle, no, sabes que como venía el camión y tuvo un accidente, te voy a cobrar más porque, no, bueno, es un problema de uno, ¿no? Entonces uno no le puede trasladar al cliente las situaciones específicas, extraordinarias, anormales, por lo tanto el costo solamente debe considerarse en situaciones normales, ¿no? Normal entendido en sentido de esto, de que yo vivo cerca acá de un parque, voy caminando y vengo todos los días y demoro media hora. Un día demoraré 29 minutos, otro día demoraré 31, un promedio de 30 minutos. Ahora, si excepcionalmente por una determinada situación demoro bastante más porque, no sé, me doble el pie, lo que sea, cuando venía, o yo me fui corriendo, eso no lo puedo considerar como lo normal es ese tiempo. Y necesario hacer referencia a este otro concepto de entender que solamente va a ser costo lo que necesito específicamente. Es decir, si por ejemplo para atender un local comercial necesito 3 personas y pongo a atender los 6 personas, ¿no? Porque normalmente lo necesario sería 2 personas en mostrador y uno en la caja, en un local, y pongo 6 personas porque son amigos, familiares, que necesitan trabajo, no sé qué. Y bueno, pero es un problema mío, nuevamente, el costo realmente de prestación de ese servicio, para, digamos, para atender el local comercial, y serían 3 personas. El costo va a ser los sueldos y las cargas sociales, obviamente, es decir, todo lo normal y necesario para que esas personas estén prestando servicio, estén atendiendo el local, pero no todas las otras. Las otras serán, bueno, una decisión mía que no, claramente no será costo y en ese caso será gasto. Gran diferencia. El costo entonces hace referencia a lo normal y necesario, pero no necesariamente hace referencia al valor. Es decir, nosotros vamos un poco más allá de las definiciones clásicas que dicen que el costo es solamente signo peso o dólar o lo que sea, digamos, el valor de algo, sino que hacemos esta diferencia y decimos que el costo en realidad van a ser los recursos, ¿no?, necesarios para el logro de un determinado resultado, y que en su definición contiene dos componentes, un componente físico y un componente monetario. Componente físico hace referencia a las cantidades físicas, por ejemplo, de materiales, las cantidades de horas, por ejemplo, de mano de obra necesarias para hacer algo, y el costo y el componente monetario será el costo por hora, el costo por, no sé, por metro de tela, por kilo de harina o por como sea que exprese de acuerdo al tipo de
material o elemento que esté considerando de costo. Y en ese sentido vamos a diferenciar esto porque esto en Argentina tiene mucha relevancia específicamente porque, bueno, sabemos con la situación inflacionaria, permanentemente tenemos que estar actualizando nuestros costos y en ese sentido, si por ejemplo fabricamos algo o prestamos un servicio, es importante tener definido cómo sería la fórmula de producción. Por ejemplo, la fórmula de producción que yo fabrico pan, por decir algo. Para fabricar pan tengo la receta, digamos que sería la fórmula de producción, que me dice, por ejemplo, por cada kilo de pan, cuánto de harina, cuánto de cada elemento que voy a ir necesitando. Y por lo tanto, si por ejemplo pongo más recursos, si pongo más harina, obtendré más pan, si pongo menos, obtendré menos, o pensarlo al revés, para obtener tanta cantidad de harina, de pan, necesito tanta harina. Bueno, si quiero obtener más pan, tendré que poner más harina, digamos, como sea. Esa vinculación, esa relación siempre está planteada. Y lo que decía la importancia de esto de separar el componente físico y monetario es porque de esa forma yo tengo definida la receta en componentes físicos, ¿sí? Como una receta que dice para hacer tanta cantidad de harina y después veo cuánto cuesta el kilo de harina. Y eso es lo que iré actualizando, en algunos casos hasta semanalmente, ¿no? Como viene últimamente la inflación, bueno, es lo que iré actualizando periódicamente, el componente monetario. Un concepto importante es el de objeto de costos, donde mencionamos que yo puedo definir el costo de algo. Típicamente nosotros vamos a trabajar con el costo de un producto, pero también podría definir el costo de cualquier otra cosa. Por ejemplo, decir el costo de un área de la empresa, el costo de un proceso, el costo de una zona, el costo de un cliente, de atender a un cliente, cuánto me cuesta, un evento, una actividad puntual. Bueno, puedo definir cualquier cosa como el costo de algo. Y en relación a eso voy a diferenciar costos directos de indirectos. Esta diferenciación hace referencia a que el costo directo yo voy a conocer exactamente, voy a tener una noción precisa, con exactitud de cuánto es el costo, ¿no?, de algo. Mientras que un costo indirecto es aquellos casos donde yo no puedo tener o no me interesa tener, en algunos casos quizás yo podría establecer una relación directa, pero quizás no me interesa establecer esa justamente relación porque tiene muy poca importancia, es decir, tiene muy poca porcentaje dentro del total del costo, ¿no? Ya vamos a ver que en la materia prima hay 3 requisitos que tiene que cumplir un material para ser definido como tal, para ser definido como material directo o también denominado materia prima, y en los otros casos será un material indirecto, ¿no? Entonces, yo puedo decir el costo de algo, digamos, en esto que poníamos recién el ejemplo de la receta. Yo puedo decir, por ejemplo, esto, para hacer facturas con dulce de leche. Yo puedo definir exactamente cuánto necesito de harina, cuánto de dulce de leche, y esos son los costos más caros, lo más importante. Pero por ahí habrán algunos elementos que no me interesan o que tienen muy poca importancia, por ejemplo, elementos de decoración, el azúcar impalpable o algún elemento de eso que se pone en la granita arriba, esas cositas que se ponen arriba, ¿no?, de las facturas, de la media luna. Y yo no me interesaré tanto en contar uno por uno cuánto va de eso, sino que bueno, se polvorea, así se tira más o menos, cae, y bueno, y sí lo trataré como costo indirecto, que significará decir, y bueno, en promedio hago tantas facturas o tantas medialunas por semana, y por semana consumo una bolsa o una caja de esos elementos, y bueno, ya está, en el promedio hago el prorrateo el concepto o asignación, que quiere decir que parto de un concepto fijo y lo divido entre, por ejemplo, la cantidad de facturas producidas. A diferencia de un costo directo donde yo iré analizando, por ejemplo, cuánto compré, cuánto tenía de antes, la existencia inicial, cuánto me quedó al final y por lo tanto cuánto debería haber sido el consumo, que es el costo del material, entendiendo que siempre hay un nivel de desperdicio o de merma, ¿no?, de parte que se pierde, de pérdida normal en el proceso productivo. Esa pérdida normal en el proceso productivo yo le considero costo. Todo lo que sea normal y necesario es parte del costo. Si yo para fabricar estas facturas, cuando vuelvo el paquete, una parte quede pegada también por la humedad, por lo que sea, o en la piel, o en el lugar, y después en el horno queda un poquito, bueno, algo se pierde siempre, se rompe alguna, lo que sea, y puedo considerar, por decir algo,
un 2, un 3% normalmente se pierde de la harina en el proceso. Y bueno, eso lo tengo que considerar como parte del costo, digamos, cuánto es el porcentaje que voy a considerar normal, que será distinto a decir, y bueno, no sé, se me rompió la bolsa, perdí todo, se me cayó, se me mojó, no sirve, chao. Listo, ¿no? Eso no va, digamos, yo no debería considerar esas situaciones como normales y por lo tanto esa situación excepcional no debería ser costo, ¿no? Claramente. Bueno, Ezequiel, cualquier pregunta que tengas, si quieres interrumpirme o escribir por el chat, ¿no? Yo estoy acá a disposición. Sí, por ahora Seguimos bien, profe. avanzando. Bueno, un costo Sí, entonces será cualquier concepto que yo pueda diferenciar en función del objeto de costos, en directo o indirecto. Ahora, los costos no son siempre directos o indirectos por definición, sino que dependen de qué estoy midiendo. Es decir, un mismo objeto de costos puede ser directo o indirecto, depende de distintos objetos. Por ejemplo, supongamos que yo eh, hago sándwiches, ¿no? Tengo una fábrica de sándwiches y tengo varias sucursales. Entonces, supongamos que tengo un depósito, una administración centralizada, donde presto servicio a todas las sucursales. Ok. Yo quiero evaluar el costo de una sucursal. Entonces, el costo, por ejemplo, cuando considero el costo de esa sucursal y digo, bueno, para fabricar en esa sucursal los sándwiches, necesito contar con el espacio físico, necesito contar con la luz. Entonces, por ejemplo, el alquiler de esa sucursal, el pago de la energía eléctrica de esa sucursal será un costo directo de la sucursal. Si yo decido cerrar la sucursal, va a desaparecer el costo del alquiler y el costo de la factura de luz de esa sucursal. Por lo tanto, claramente un costo directo totalmente asociado con esa sucursal. Pero si quiero analizar esos conceptos, el alquiler, la factura de luz, respecto de las facturas, de las medialunas, digamos, que fabrico en ese local, medialunas no, era una sanguchería. Respecto de la docena de miga, ¿no? La docena de miga, que es el producto principal que hago en la sucursal. Y bueno, tendré que prorratear, digamos, porque necesito un espacio físico donde hacer los sándwiches, donde producir, la parte de producción, una parte limpia, ¿no? Donde puedo fabricar. Necesito la luz, la iluminación para poder ver bien, digamos, para poder realizar el proceso productivo de elaboración de los sándwiches. Eh, con lo cual, bueno, necesito esa luz y ese alquiler y tendré que prorratear el costo del alquiler y de la luz en cada una de las docenas de migas, ¿no? Entonces, esos conceptos, el alquiler y la luz, respecto de las docenas de sándwiches, el producto que estoy fabricando, va a ser un costo indirecto, porque yo no puedo medir exactamente cuánto necesito, a diferencia de un costo directo, donde, por ejemplo, costos directos del sándwich serían claramente, por ejemplo, el pan, ¿no? Necesito una cantidad por docena, que de hecho viene la bandeja, así viene la base, digamos, por docena. Necesito, pues, supongamos que es paleta y queso, jamón y queso, bueno, necesito tanta cantidad de jamón, tanta cantidad de queso. Y respecto a las salsas, ahí también, digamos, podríamos trabajarlo en líneas generales como un costo indirecto, porque no le pongo siempre la misma cantidad de salsa, sino un estimado. Entonces yo sé que de un tarro de salsa así me salen más o menos tanta cantidad de docenas, pero quizás un sándwich tiene un poco más, otro tiene un poco menos, digamos, ¿sí? En promedio. Eso sí lo puedo trabajar y como no es un costo tan importante, sí, lo que es caro es el jamón y el queso, ¿no? Y el pan. Esos son los principales costos y esos claramente son costos directos. Pero para fabricar también necesito el espacio físico, la iluminación, entonces parte del alquiler, parte de la luz. Cuando cuando pago la factura del alquiler, el concepto de alquiler, y bueno, una partecita de eso será distribuido o asignado, prorrateado a cada uno de los sándwiches. Bueno, pasemos al tema de contabilidades, que en realidad era el primer tema tal como está planteado, pero bueno, nosotros sabemos que existen varios tipos de contabilidades. Básicamente existen como dos grandes grupos, ¿no? De hecho, existen muchos tipos de contabilidad: contabilidad social, contabilidad gubernamental, contabilidad bla bla. Nosotros
cuando hablamos de costos, nos enfocamos fundamentalmente en el sector privado, sector empresas, y en ese ámbito vamos a diferenciar dos tipos de contabilidad que son totalmente opuestas, la contabilidad administrativa y la contabilidad financiera. La contabilidad financiera, también conocida como contabilidad patrimonial, es la contabilidad tradicional que hemos conocido, que alguien ha visto alguna vez en el secundario, que es una contabilidad que apunta a terceros, es decir, apunta a personas ajenas a la empresa. Por ejemplo, el banco, yo el banco cuando me quiera abrir la cuenta me va a decir, bueno, a ver, muéstreme los últimos 3 balances. Entonces uno le llevará los últimos 3 estados contables, ¿no? O, por ejemplo, para el Estado, para calcular los impuestos, y bueno, el soporte para calcular los impuestos será la contabilidad. ¿De dónde salen estos cálculos? Bueno, sale de la contabilidad. Entonces, la contabilidad es una contabilidad para terceros que tiene que seguir normas, que tiene que seguir reglas, que son las resoluciones técnicas, las normas de información financiera. Yo no las puedo hacer como se me ocurre. A diferencia de la contabilidad interna, o también denominada contabilidad administrativa o contabilidad de gestión, que esa sí es para adentro. Es una contabilidad mucho más real, digamos, porque hace referencia a situaciones que están ocurriendo ahora. La contabilidad financiera, por ejemplo, supongamos que se cerró el ejercicio el 31 de diciembre, el 31 de marzo, 3 meses después, se estarán haciendo esos estados contables y recién en abril, digamos, es decir, casi 4 meses después, se estarán enterando de cómo fue el resultado del ejercicio del año anterior. La contabilidad administrativa no, la contabilidad administrativa yo ahora me voy enterando a medida que van pasando. Por ejemplo, voy viendo, por ejemplo, datos de la facturación del día, voy viendo los datos de producción, voy viendo datos comerciales, voy viendo datos financieros, a medida que van ocurriendo. También puedo ver datos pasados, irme todo atrás lo que quiera, o datos inclusive futuros, proyectados, puedo hacer presupuestos, puedo hacer proyecciones, planificaciones, etcétera. Y en ese sentido, todo eso es parte de la contabilidad administrativa, ¿no? Una contabilidad que yo hago reportes, informes, siguiendo los criterios que a mí me parecen, ¿no? Yo necesito tal información para el comercial, otra información para el de compras, otra información quizás para tal persona, pero bueno, tiene que ser algo centralizado. Es decir, para que sea propiamente una contabilidad, no puede ser algo, digamos así, aislado. No puede ser que el vendedor tenga un Excel, el gerente de marketing tenga, no sé, una planilla de una propuesta, otro el de compras tendrá un WhatsApp con una lista de precios que le pasaron, y bueno, y el jefe o el dueño de la empresa viene y anota en un papelito un gasto, y bueno, eso, si no es centralizado, si no forma parte de un sistema de gestión, es decir, si no hay un sistema que reúna toda la información y que todos tengan acceso de acuerdo a distintos grados a distintos perfiles, digamos, de usuarios, si eso no está centralizada esa información, no es un sistema de información. Ustedes conocen, para que sea un sistema de información, tiene que reunir ciertos requisitos. Y bueno, si eso no está incorporado a un sistema de gestión, si no está compartida esa información, se pierde. Será una planilla, un papelito y un listado de precios sin que esté incorporado para la toma de decisiones. Y bueno, y ahí llegamos a la contabilidad de costos, donde decimos, bueno, la contabilidad de costos va a ser la contabilidad interna, una contabilidad administrativa, de gestión, donde voy a armar reportes, medidas, pero donde algunos de esos datos los voy a utilizar para alimentar la información para terceros. Básicamente, ¿qué información? Y bueno, para terceros voy a alimentar dos cosas. En el estado de situación patrimonial, es decir, en el balance, voy a evaluar los bienes de cambio. Es decir, voy a decir cuánto es la evaluación de los bienes de cambio, que sabemos que, por ejemplo, en una empresa industrial puede ser materia prima, producción en proceso o producción terminada, es decir, los bienes que estoy haciendo, los bienes que ya terminé y que tengo disponibles para la venta, pero que aún no vendí, o los elementos, la materia prima, que tengo listos, disponibles para utilizar, pero que aún no he utilizado para fabricar. En una empresa comercial, directamente ya tendré productos listos, terminados, disponibles para la venta, que le decimos mercaderías. Y en una empresa de servicios, básicamente no tengo nada que vender. A lo sumo puedo tener un pequeño stock de repuestos, de algún elemento de herramientas, alguna cuestión que utilice, pero que no es que lo transformo y eso es lo que vendo, que eso sería el concepto de materia prima, sino que es un elemento para la prestación del servicio.
Por eso en general se dice que en las empresas de servicio no hay stocks de bienes de cambio. Sí, podré tener bienes de uso, pero no bienes de cambio. Y en relación a el estado de resultados, porque eso es el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, y bueno, básicamente será el concepto costo de ventas, que hace referencia justamente a todos los esfuerzos, a todos los recursos necesarios para el logro de esa facturación, para el logro de la venta, recién en el momento que vendo esa mercadería o que presto el servicio o que vendo el producto que he fabricado si soy una empresa industrial. Y en ese momento determinaré por diferencia entre ventas y costo de ventas el resultado bruto o utilidad bruta, también conocido como. Al restarle a eso los gastos, tendré por diferencia la utilidad operativa, ¿no? No la utilidad neta, porque esto es utilidad antes de intereses e impuestos. La utilidad neta vendrá después justamente de estos conceptos, que serán justamente resultados financieros y los resultados de, digamos, la aplicación del impuesto a las ganancias, que eso se calcula una vez por año, con lo cual una vez por año solamente podré obtener la utilidad neta de la empresa. Mientras tanto, si hacemos, por ejemplo, informes de gestión, cálculos mensuales, que es un periodo mucho más común, a diferencia de la contabilidad para terceros, que se hace un balance anual, yo acá puedo hacer informes diarios, semanales, quincenales, mensuales, lo más común es el mensual, y determinaré un resultado de la empresa, por ejemplo, en forma mensual, en función de las ventas, el costo de ventas del mes y por diferencia el resultado bruto. Podré tomar los gastos del mes y con eso tendré el resultado operativo, propio del operatorio normal de la empresa. Bueno, después otro concepto importante es la diferencia entre costos fijos y variables. Costos fijos son aquellos que no van a sufrir ningún tipo de cambio si la empresa no tiene actividad, o si tiene mucha o tiene poca actividad, estos costos van a ser totalmente independientes. Es decir, no es que no se modifiquen. Lo importante es que no se modifiquen en función del nivel de actividad de la empresa, mientras que los costos variables son los que sí van a modificarse en función de la actividad de la empresa. De tal forma que si tiene mucha actividad la empresa, serán altos los costos variables totales, y si tiene poca actividad la empresa, serán bajos, y si no tiene actividad la empresa, no habrán costos variables. ¿Cuáles serán los costos, por ejemplo, de una empresa de transporte, por decir algo? La empresa de transporte hace viajes, ¿no? Entonces, o transporte de carga, supongamos que hay una empresa de transporte de carga. Entonces transportará en paquetes, encomienda, y entonces en función de, mientras más paquete transporte, mayores serán los costos variables, ¿no? Pero sabiendo que existe una vinculación directa entre costos variables y facturación y ventas, ¿no? Tendré más facturación, tengo más costo variable. Si no tengo ningún paquete para transportar y solamente asumiré los costos fijos, es decir, la empresa no hará viajes, pero probablemente tendré que pagar los costos de mantenimiento del vehículo, los sueldos del personal, digamos que son fijos y ese tipo de cuestiones, ¿no? Un tercer tipo de costo que se llaman costos mixtos, que tiene una parte fija y una parte variable, que será típicamente, por ejemplo, un sueldo de un vendedor que tiene eso, un fijo más un variable en función de ventas. Vamos rapidito acá, el costo fijo, entonces, si no tengo actividad, en términos totales, estoy acá, y si tengo mucha actividad, y mientras más tengo, es siempre el mismo, digamos. Esto no quiere decir que no cambie, es un concepto importante. Perdón que prenda la cosa. No quiere decir que no cambie, ahí quiere un trofeo. No quiere decir que no cambie, sino que no cambie en función del nivel de actividad. Es decir, por ahí me ajustan el alquiler todos los meses, pero ese ajuste en el alquiler no quiere decir que yo no tuve modificaciones en el nivel de actividad. O sí, no, en realidad puedo haber tenido un montón de actividad, poca actividad, mucha actividad, y el alquiler será lo que se pactó. Por ejemplo, me dice, te voy a aumentar un 10% todos los meses por la inflación que hay, bla, bla. Y bueno, todos los meses aumentará 10%, aunque yo venda un montón y me esté yendo muy bien, o aunque un mes no haya vendido nada, me fue muy mal, o cerré, me fui de vacaciones, tengo que pagar lo mismo. ¿Ok? Ese incremento no tiene que ver con el nivel de actividad y por lo tanto un costo fijo, aunque cambie. Y el costo variable es el que cambia en forma proporcional a las ventas, ¿no? Por ejemplo, típicamente un material. El costo material, mientras más fabrique, más
costo de materiales tendré, mientras menos fabrique, menos costo de material tendré, y de tal forma que si no fabrico nada, no tengo costo de material. Bueno, ahí tenemos el caso del costo Profe, total, entendido como la suma del la fijo más el depreciación de variable. maquinaria, ¿qué tipo de costo sería? ¿Cómo, perdón? La depreciación de maquinaria. Sí, la depreciación de maquinaria puede ser, depende, digamos, cuál es el concepto, ¿no? La depreciación de maquinaria, nosotros siguiendo el criterio de la contabilidad para terceros, típicamente un costo fijo. Si nos apegamos a las normas contables, es un costo fijo. Ahora, internamente, yo puedo definir lo que se me ocurra. Puedo decir, voy a depreciarla, por ejemplo, en función, a ver, veamos el manual. ¿Cuántas horas dice que tiene de vida útil la máquina? 100.000 horas, por decir algo. Entonces, lo voy a ir depreciando en función de las horas de uso. Bueno, entonces lo tengo ahí a la máquina y, digamos, y en función de que lo voy usando, por ahí un año lo uso un montón, digamos, y le deprecio más, otro año lo uso menos, le depreciaré menos, ¿no? Y eso es una forma de variabilizar esa depreciación. Y hay otros criterios que dicen, bueno, en realidad deberías tratarlo como un costo mixto, porque va a tener una parte fija y una parte variable. ¿Por qué? Porque la máquina va perdiendo valor no solamente por el uso, sino también por obsolescencia tecnológica, es decir, capaz que la máquina es rápidamente reemplazada, o por cuestiones técnicas, digamos, específicas. Por ejemplo, no sé, supongamos que la máquina tiene un motor eléctrico. Capaz que la máquina no lo usaste en 3 años. Vas al tercer año y decís, tengo la máquina nueva, la querés poner en marcha, el motor está pegado, ¿no? Chao, no, hay que hacer un motor nuevo, hay que ponerlo en condiciones. Es decir, no es solamente el uso, sino que en algunos casos el transcurso mismo del tiempo hace que sea necesario también reflejar ese uso, ese desgaste, esa pérdida de valor, no necesariamente por el uso. El caso de un camión, por ejemplo, un vehículo, un rodado vos vas, lo mismo, ¿no? Capaz que no lo usaste y el motor pegado, las cubiertas están bajas, digamos, hay que hacerle mantenimiento, aunque no se lo haya utilizado nunca. Pero esos son criterios propios, esos son criterios que se definen dentro de la contabilidad interna o administrativa y que como tal, digamos, ponemos la regla que nos parezca mejor. ¿Ok? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Bien? Sí, sí, porque salía en algunos ejercicios de los prácticos, salía depreciación de maquinaria. No saben qué costos ponerlo. Sí, en general los ejercicios se lo asume como las normas contables que es un costo fijo, en general. Si no hay ninguna aclaración de que se deprecia en función de Claro, horas, de kilómetros del uso, básicamente hace referencia a que es un costo fijo. Es decir, se toma bien, un costo y se lo divide en la cantidad de años y ya está. Y se supone que al final de esos años, vos el costo que le fuiste incrementando, que se lo fuiste cobrando al cliente, lo esperable sería que vos esa plata la vayas guardando, digamos, suponete que la cobras en dólares, lo pasas a dólares, por decir algo, ¿no? Cosa de que la máquina se compre en dólares, y lo vas metiendo en un sobre. Entonces va pasando cada año, metiendo sobre. Cuando pasado el tiempo, por ejemplo, suponete la máquina que la depreciaste en 10 años, el 10.º año, abrí el sobre y tenés la máquina para comprarte el dinero para comprarte una máquina nueva. Ese debería ser el criterio de la depreciación. Y no salir el 10.º año, buscar, uy, ¿de dónde saco plata para comprar la máquina? No, se supone que si uno hizo las cosas bien, debería estar ahí, digamos. El concepto de depreciación justamente es eso, es reconocer el bien. desgaste y bueno, obviamente irlo ahorrando eso para poder recomprarlo, ¿no? Irlo invirtiendo. Bueno, el concepto de costo unitario decía que va a ser los costos totales dividido la cantidad de unidades. Entonces, ahí el problema viene con los costos fijos, porque bueno, el costo variable total dividido la cantidad de unidades, ya sean producidas o vendidas, me va a dar un costo variable unitario, que será el CB corta minúscula, y el costo fijo unitario, CF minúscula, va a ser el costo fijo total dividido la cantidad de unidades. El problema con eso, cuando trabajamos con costo unitario, es que el costo fijo unitario tiende a cambiar en la medida que varía el nivel de actividad. Supongo que yo puse una fábrica, no sé, a ver, ¿de qué puede ser? Una fábrica de bicicletas, ¿no? Vamos a decir, no, a ver, sí, bueno, una fábrica de bicicletas, ok. Entonces yo hice el cálculo de la fábrica y dije, bueno,
Voy a poner la cantidad de maquinaria, contratar la cantidad de gente, alquilar un depósito, un galpón, un lugar donde guardar la materia prima, los productos terminados, donde esté la maquinaria y todo. Y eso tiene un costo fijo, le vamos a poner un número redondo de 1.000.000 de pesos, ¿no? Entonces, entre todo, tengo un costo de 1.000.000 de pesos. Y si fabrico 100 bicicletas por mes, entonces 1.000.000 de pesos dividido 100 será tanto como 10.000 pesos, sería. Sí, 10.000 pesos. 10.000 pesos, entonces por cada bicicleta será 10.000 pesos de costo fijo unitario. Ahora el problema es si me va mal y yo no vendo 100 bicicletas por mes, sino que empiezo a vender solamente 10 bicicletas. Pero tengo la estructura todo armado para las 100 bicicletas. Entonces, los costos variables no, pero el problema es el costo fijo unitario, porque yo tengo el 1.000.000 de pesos ya comprometido por el alquiler, por los sueldos, por todo esto que ya dijimos, y si divido en 10 bicicletas, entonces debería ser 1.000.000 de pesos dividido 10, será 100.000 pesos. Pero si yo había armado el precio en función de pensar que iba a fabricar 100 bicicletas y había dicho, bueno, serán 10.000 pesos de costo fijo unitario. Supongo que tengo 10.000 pesos de costo variable unitario, entonces en total el costo de unitario de la bici es 20.000 pesos. Le gano 20.000 pesos y lo vendo 40.000. Y la realidad, si fabrico solamente 10 bicis, y bueno, estoy en el horno porque si yo lo vendo 40 y ya solamente de costo fijo unitario tengo 100.000 pesos, ahí está el problema, ¿no? Entonces, el problema es que si me cambia mucho el nivel de actividad, esto me lleva a errores, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de calcular los costos fijos, no tanto con el costo variable unitario, pero sí sobre todo con el costo fijo, porque, a ver, acá hay un ejemplo. Tengo un localito chiquito, un local chiquito, ¿no? Que por mes me lleva entre alquiler, impuesto y sueldo 200.000 pesos. Y yo vendo unos productos así artesanales, chiquitos, que los consigo a 250 y los vendo el doble, los vendo a 500. O los consigo la mitad o los vendo el doble, como lo quieren ver, digamos, pero bueno, mi costo variable unitario por producto es, yo simplemente compro y revendo, lo consigo 250 y lo vendo a 500. Y calculo que voy a vender 1.000 unidades. Entonces, si vendo 1.000 unidades a 500, voy a tener de venta 500.000 pesos. ¿Y cómo van a ser mis costos? Y mis costos van a ser, si vendo 1.000 unidades a 250 pesos cada uno de costo variable total, tendré 250.000 pesos. Y de costo fijo dijimos que tenía 200.000 pesos. Con lo cual, tendré de costo total 450.000 contra los 500.000 que facturo. Y entonces tendré tanto como 50.000 pesos de ganancia, ¿no? Ganaré 50.000 pesos. Ahora la gran pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, eso lo podemos ver acá, ¿no? Acá la tengo. Acá está. Entonces, ventas serán 500.000 pesos, son 1.000 unidades a 500. De costo, dijimos que tengo 250.000 pesos, que son las 1.000 unidades a 250, y tengo un concepto fijo, que podemos decir que son gastos de 200.000 pesos. Yo les digo, ¿qué pasa si en lugar de vender 1.000 unidades, vendo la mitad? Vendo 500. ¿Qué pasa? Y bueno, si vendo 500, acá será 500 por 500 pesos cada unidad. En lugar de facturar 500.000 pesos, facturaré la mitad, 250.000. Y acá en lugar de tener de costo variable 250.000, será la mitad. Entonces será 500 unidades a 250 pesos cada unidad. Tendré de costo variable 125.000. Pero el problema es que tengo 200.000 de fijos, ¿no? Entonces será 250 menos 125 menos 200. En lugar de ganar 50, pierdo 75.000. Me va re mal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el costo fijo, porque el costo fijo no es proporcional. Yo cuando trabajo con costos fijos tengo que tener el cuidado de que los costos unitarios los debo trabajar solamente a la parte variable. El precio variable, si quieren, pero el precio, cuidado, entendiendo que hay una parte del precio que incluye el costo fijo y que me va a cambiar el costo fijo unitario significativamente en función del nivel de actividad, ¿no? Y si tengo un nivel de actividad normalizado, no hay problema. Si me va muy mal, estamos en problema. Y ese es un gran problema que tiene la industria actualmente, ¿no? Que trabaja por debajo de la capacidad instalada. Bueno, repasando.
En función del objeto de costos, directos e indirectos, en función del comportamiento, fijos y variables, y en función de la magnitud, unitarios y totales, y estos se pueden combinar a su vez. Puede tener costos fijos, totales o unitarios, ¿no? Y pueden ser directos o indirectos. Bueno, ¿cómo venimos de tiempo? Bien, vamos rapidito con esto. Componente del costo. Entonces tengo tres elementos del costo: materia prima, mano de obra directa y costos indirectos. La materia prima va a ser básicamente todos los elementos normales y necesarios, como dijimos, para producir algo que sufre un proceso de transformación. Es decir, supongo que traigo algo de China, traigo un material de China. Bueno, todo lo normal y necesario será pagarle al proveedor en China, pagar los fletes marítimos, traer la carga, digamos, con seguro, llega el barco a puerto, pagar todos los costos en puerto, los honorarios del despachante de aduana, el depósito fiscal, todos los impuestos así necesarios. Lo consigo bajar, supongamos, listo, perfecto, pero está en Buenos Aires, yo lo tengo que traer a Córdoba, que estoy acá. El flete nuevamente, el seguro, llega acá a la fábrica y bueno, lo tengo que bajar, tengo que llamar un autoelevador, le pago ahí por hora y hasta que finalmente está, pero supongamos que lo traje 2 meses antes, por si no sabía si pasaba algo. Y bueno, también tendré un costo de mantenimiento o digamos, de guardar esa mercadería, de guardar esos materiales hasta el momento de producir. Y ese costo de mantenimiento, supongamos que es el espacio físico, que tengo que pagar por espacio físico, que está asegurado, etcétera. Todo lo normal y necesario hasta que finalmente lo utilizo para producir y ahí sí, recién termino de sumar. Ahí hago el corte y digo todo lo que sume va a ser todo lo normal y necesario, lo voy a considerar materiales. Ese material, si es directo, va a ser materia prima. ¿Cuándo un material es directo? Cuando reúne tres requisitos. Tiene que formar parte física del producto, ¿no? Tiene que quedar formando parte física. Supongamos una lija para fabricar un mueble, no es un material directo porque no queda formando parte física, es un insumo, un elemento que uso para producir, pero que no queda allí. Tienen que ser, a su vez, como decía antes, ser un costo importante, representativo dentro del total, y tienen que ser fácil de medir, esto que decía de la luz. Si yo para calcular cuánta luz consumí para fabricar las facturas, tengo que hacer un cálculo que de por hora, que, bueno, me llega una sola factura de luz, pero donde fabrico el pan, supongamos, o los sándwiches, yo tengo en la parte del fondo la producción, pero al frente tengo un mostrador, tengo una heladera para la bebida que también usa luz. De noche me voy, queda el cartel encendido, entonces uso luz para otras cosas, no solamente para producir. ¿Cómo hago para medir exactamente? Bueno, es un lío, entonces, aunque pudiera tratarlo como directo, prefiero tratarlo como indirecto. Está bien que en ese caso estamos haciendo referencia a un insumo, ¿no? Pero claramente no es un material, digamos, pero lo que más claramente no es un material directo, ¿no? Hacemos referencia a los costos indirectos como inclusivos de materiales indirectos, mano de obra indirecta y otros conceptos que sean indirectos, como el ejemplo de la luz que puse recién. Un material indirecto sería, por lo tanto, esto que mencioné, la lija, puede ser, no sé, un clavito, puede ser el mueble, un remache pop, algún elemento que valga poco, que no me interese, digamos, entrar en el detalle. Y en esos casos, si no se cumplen esos tres requisitos, los manejo, les doy el tratamiento de costos indirectos. La mano de obra directa, lo mismo, digamos, tiene que reunir ciertos requisitos para ser directa. Lo principal es que tiene que estar vinculado con la producción. Y acá cuidado con esto porque no lo aclaré, pero sí dije en relación a las empresas de servicio, las empresas de servicio no utilizan materiales o a lo sumo no tienen materia prima que se transforme en algo, ¿no? Tendré algún elemento que utilizaré, por ejemplo, para un servicio de fiestas, de evento, organización de eventos, tendrán telas, los manteles, que esos son elementos, pero no es que yo transformo el mantel para obtener algo, sino que es un elemento que utilizo para la prestación del servicio del evento que organizo. Pero la mano de obra directa sí se utiliza, y de hecho es un costo típico tanto de las empresas industriales, pero también y fundamentalmente de las empresas de servicio. De hecho, es el principal costo en las empresas de servicio la prestación de la mano de obra. El ejemplo de la organización de eventos es muy claro, porque, por ejemplo, si necesito hacer un evento para 50 personas, necesitaré tantos mozos, tantas personas en la cocina, y si el evento es para 100 o 150 personas, y eso cambia claramente, ¿no? Entonces, tengo que ir vinculando
el nivel de actividad, que será en cantidad de asistentes al evento, con el personal que necesito, y ese personal va a tener involucrado sueldos y lo que denominamos cargas sociales. Las cargas sociales en referencia a conceptos de contribuciones patronales, es decir, todo lo que tiene que ver con jubilaciones, obra social, seguro de vida obligatorio, la ART o aseguradora o ley de riesgo de trabajo, concepto gremial en algunos casos, de acuerdo al convenio. Y a su vez entender que la gente trabaja 12 meses en el año, pero debe cobrar 13. Por lo tanto, tenemos un sueldo adicional por año que se divide en dos, ¿no? Uno se paga el 30 de junio, otro el 18 de diciembre. Y ese sueldo adicional, el aguinaldo, hace referencia a que no es que, y esto es un concepto importante, no es en el momento que lo pago que lo tengo que considerar, sino que el aguinaldo es un concepto que se va devengando, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta que los costos se devengan, es decir, con el transcurso del tiempo, con los días trabajados, es que se hace, que se toma en cuenta el concepto de costo del aguinaldo. Entonces, a medida que, y eso se ve clarísimo cuando, por ejemplo, una persona deja de trabajar por el motivo que sea, o lo despidieron, o renunció, se le paga el proporcional de aguinaldo por los días trabajados, ¿no? Y hay un concepto que quería retomar, es la diferenciación entre costos, y, que es un concepto económico, y conceptos financieros. El costo es el uso del recurso. Ahora, si yo no pago por el uso del recurso, no quiere decir que yo no haya tenido costo. Es decir, hay costos que inclusive capaz que no se pagan nunca, y eso no quiere decir que yo no tenga costo. Por ejemplo, le compro materiales a un proveedor, capaz que no le pago nunca al proveedor, pero eso no quiere decir que yo no haya tenido costo, ¿no? Contrato personal, capaz que no le pago nunca al personal, irá en juicio, lo que sea, digamos, lo mismo que el proveedor, pero si yo no le pago, es otro tema. Es un concepto financiero el momento del pago. El costo es el uso del recurso, y yo al costo lo tengo que considerar en el momento que lo utilizo. ¿Ok? Bueno. Y los otros conceptos son, además de materiales o materia prima y de mano de obra directa, los costos indirectos, que van a incluir toda la mano de obra que no será directa, que es la mano de obra indirecta, es decir, toda la mano de obra que no está vinculada directamente con la producción. ¿Qué quiere decir? Que yo, si tengo más actividad, necesito más mano de obra directa, menos actividad, menos mano de obra directa. Pero hay otra mano de obra que no está atada a la producción, que son funciones generales. Por ejemplo, un supervisor, digamos, no es que necesito más horas porque haya una unidad más o menos, sino que hay funciones que son generales, un mantenimiento, una actividad específica, así general, digamos, de control, pero nada que esté atado directamente, digamos, a la producción, va a ser mano de obra indirecta, siempre que sea de producción. Y hay otros conceptos indirectos, como por ejemplo esto que mencionaba recién aquí, las depreciaciones, repuestos, servicio, limpieza, vigilancia, bla, bla. Otros conceptos indirectos. Entonces, ya como para ir cerrando, los componentes del costo de producción, lo que llamamos costo de producción va a ser la suma de la materia prima, la mano de obra directa y los costos indirectos. Los costos primos va a ser la suma de los costos directos, que son materia prima y mano de obra directa, y los costos de conversión o transformación, como también se le dice, los costos de transformar la materia prima en producto terminado, que serán mano de obra directa y costo indirecto de fabricación. Bueno, en un estado de resultados, nosotros en la empresa comercial es lo que vimos recién. En el estado de situación patrimonial tengo en el rubro bienes de cambio los bienes, digamos que cuando los vendo se transforman en costo de ventas o costo de mercadería vendida, como se dice solamente en las empresas comerciales, para comparar con las ventas. El ejemplo ya lo vimos. Y en las empresas industriales no, tengo además de este concepto de productos terminados disponibles para la venta, que sería asimilable a mercadería, que es lo que nosotros en la empresa industrial decimos productos terminados. Tenemos producto en proceso, digamos aquellos que ya no son, por ejemplo, cuando fabrico un mueble, ya no es madera, ya no es materia prima, pero todavía no está terminado, no es producto terminado, producto en proceso. Y las materias primas, que son aquellos elementos que compré, los tengo ahí almacenados, pero que todavía no han ingresado al proceso productivo. Cuando entra en el proceso productivo, ahí es producto en proceso. Cuando lo termino, disponible para la venta, pero aún no lo vendí, producto terminado. Cuando lo vendo, costo de ventas. En ese momento recién es costo de ventas, para compararlo con las ventas. Entonces, por diferencia entre lo que vendí y lo que me costó lo que vendí, voy a obtener un resultado bruto. Y al restarle los gastos, el resultado operativo.
Y lo último que digo es el estado de costos. El estado de costos, que es importante en una empresa industrial, es este concepto del costo de la materia prima, que lo voy a calcular a partir de 100. ¿De dónde saco la materia prima? O la compré un mes pasado, o supongamos que este es el estado de costo de un mes. O la compré en un mes anterior y no la consumí, que quedará en existencia inicial de esa materia prima, más sumarle todas las compras de materia prima. Y si no la utilicé, me va a quedar en el inventario de productos, perdón, de materia prima al final del mes, cuando hago el recuento físico a fin de mes, y bueno, allí estará esa materia prima en el depósito, en el almacén de materiales, y ahí tendré una evaluación, ¿no? Le tendré que asignar valor. El asignar valor típicamente es el costo de reposición, cuánto me cuesta recomprar esos materiales. Esa será la existencia final de materia prima. Entonces, el costo de materia prima es la existencia, lo que tenía al inicio, existencia inicial, más lo que compré, obviamente neto de devoluciones, menos lo que me quedó. ¿Ok? Ese es el costo de la materia prima. A eso le sumo los costos de mano de obra, de vengamiento, no quiere decir que pague. Es más, los sueldos de un mes los devengo en el mes, pero los pagaré normalmente en los primeros días del mes siguiente, lo mismo en las cargas sociales, las contribuciones patronales, este tipo de cosas. Y le sumo los costos indirectos. Todos esos costos me dan el costo de producción del mes. Ahora, como yo decía, puede ser que tenga un proceso productivo que me lleve varios días, por ejemplo, hacer muebles. O quizá un mueble me lleva a hacerlo, no sé, 15 días, por decir algo. Y bueno, el final del mes anterior, cuando conté, supongamos que esto es abril. Cuando conté en marzo, el 31 de marzo, había muebles que no había terminado y bueno, ya tenían costos de marzo, tenían costos de marzo incorporados, tenían materia prima, mano de obra, etcétera, de incorporado de marzo, y quizás lo termino ahora en abril. Entonces lo traigo en el rubro que se llama inventario inicial de productos en proceso. Eso me va a permitir traer los costos del mes anterior y lo mismo a fin de mes me va a pasar ahora. El 30 de abril, cuando cuento, van a haber muebles que no voy a haber terminado, que voy a tener los costos de abril, ¿no? Van a estar, le voy a haber cargado materiales, mano de obra probablemente de abril, pero que no los voy a terminar ahora. Entonces no va a formar parte del costo de ventas, porque no hay forma que los pueda haber vendido si me queda en proceso. Entonces lo resto en la existencia final de producto en proceso. Eso me va a dar el costo de los productos que sí pude terminar en el mes. Ahora, los costos que pude terminar el mes no quiere decir que sean los costos que vendí, porque para llegar al costo de ventas le tengo que considerar que quizás un mes anterior terminé un mueble y no lo pude vender. Entonces lo traigo este mes, como hacemos con los productos en proceso, le voy a sumar la existencia inicial de productos terminados. Que serán los muebles que terminé meses anteriores y me quedaron de clavo, digamos, listo, disponible para venta, pero no los pude vender. Y lo mismo hago con este mes. El 30 de abril cuento, che, me quedaron todos estos escritorios terminado, listo, disponible para la venta, pero no los pude vender. Entonces, si no lo pude vender, no es costo de ventas, lo resto, existencia final de productos terminados. Y ahí sí obtengo el costo de ventas. Bueno, con ese contenido estamos cerrando la clase. ¿Alguna consulta, Ezequiel? ¿Algún comentario? ¿Algún ejemplo de una resolución de existencia final o inicial, un Bueno, hay cálculo? un montón de ejercicios. Si quieren, yo les paso ejercicios para que vean. Tenemos varios ejercicios de estado de costos, así van practicando. Les comparto ejercicios de estado de costos, así se ponen a practicar y ahí van viendo y ahí cualquier consulta me escriben por Canvas. ¿Ok? Esto es como todo, es sentarse, digamos, y practicar y ver, digamos, cómo es el funcionamiento de un estado de costos. Ese estado de costo va a impactar en el estado de resultados, con rubro, costo de mercadería vendida en empresa comercial y en otro tipo de empresa de servicio, empresa industrial, en rubro, costo de venta del estado de resultados. Venta menos costo de venta, utilidad bruta. Sí, ¿Ok? en los trabajos prácticos hay varios ejercicios. Efectivamente. Es, Si quieren les paso más ejercicio, por eso les digo, si quieren les paso más ejercicio, así van practicando estado de costos. bueno, sí, mejor. Bueno, buenísimo. Bueno, muy bien, les voy a compartir esta clase grabada. Muchas gracias por participar. Seguimos en contacto por Canvas. Cualquier consulta estoy a disposición. Bien, gracias, profe. Nos vemos.